caraqueño que siempre estuvo rodeado al mundo de la comunicación social. Es periodista, político y escritor. Y hoy vamos a estar conociendo un poco más de ese gran ser humano que es Ernesto Villegas. Te invitamos a descubrirlo en nuestro Sin Etiqueta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, qué emoción. Yo sí me emociono. ¿Cómo estás, queridísimo Ernesto? Amigo, colega, ¿qué más? De todo. De todo un poco. Gracias por estar con nosotros en Sin Etiqueta. Si quieres vamos a tomar asiento. A mí me emociona, tú sabes. Tú estás claro que a mí me emociona compartir espacio contigo. Si quieres y así lo deseas, nos podemos retirar. Siempre es una emoción. Sí, además que es prácticamente compartir, bueno, con un amigo que a uno le regala la vida, pero un amigo que no todo el mundo conoce a profundidad, te conoce en tu faceta netamente periodística, pero queremos conocer un poquito más de Ernesto. Tú sabes perfectamente cómo es esta dinámica de estos programas para conocer, para sacar un poquito más de este joven caraqueño. ¿Cómo fue esa infancia rodeada de tanto amor, de tanto cariño y de tantos hermanos? El consentido de la casa, Ernesto Villegas. Eso dicen. A ver, ¿por qué? Bueno, tú sabes que yo nací cuando mi mamá tenía 46 años, mi papá tenía 52, yo fui el último cartucho. Mi hermano más cercano, que es Vladimir, me lleva 9 años. Y entonces, bueno, un niñito así, llegado por accidente. Sí, me imagino el impacto de tu mamá. Sí, claro, le daba un poquito de pena, que en aquella época era mucho más, digamos, llamativo que en esta, ¿no? Pero entonces incluso las señoras le decían cuando me llevaban en el coche, decían, mire, ¿qué tal ese nieto? ¿Cómo está el nieto? Decían, no es mi nieto, es mi hijo. Y además no tener tanta fuerza. Mira, uno que es madre, uno que es padre sabe que, bueno, los muchachos hay que tener energía. ¿Cuánta energía tenía tu mamá y tu papá con esas edades tan avanzadas, por así decirlo, para traer al mundo a su octavo hijo? Tú sabes que yo he cambiado de opinión al respecto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Yo antes decía que los hijos había que tenerlos lo más tarde posible. Ahora pienso que, sin alterar, por supuesto, los planes individuales de cada quien, que tienen que estudiar, que trabajar, hay que hacerse un camino. Mira, los chavos mientras más tempranos lleguen, mejor. Uno tiene más energía. Tienes más energía física, sí, pero además también los disfrutas más. Tienes más tiempo para compartir con ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo compartían contigo? Hablando justamente de la cantidad de hermanos que tienes. O sea, ¿cómo se dividió? ¿Cómo eran esas reuniones en la casa con ese sentido? Muy, digamos, divertida, ¿no? Sí, la casa familiar nuestra además siempre fue como un epicentro de muchas generaciones que se encontraban allí en las fiestas, en los cumpleaños, o incluso de sorpresa, ¿no? Mi papá era de los que de pronto llegaba con una delegación o extranjera o de los estados de lo que llaman el interior del país, sin avisar. Y entonces mi mamá tenía que echarle agua a la sopa. Exactamente, para que rindiera. Échale más agua para que todo el mundo coma. Mira, conocemos un poquito más, digamos, la vida de tu papá por el tema sindical que también lo llevó durante mucho tiempo, pero ¿cómo fue vivir de cerca esa pasión por la gente, pasión por el trabajo, pasión por las reivindicaciones incluso que tu papá, el señor Cruz Villegas, llevaba a cabo durante toda su vida? Bueno, es todo un compromiso porque, claro, yo nací, como te decía, soy el último y, digamos, ya para el momento en que yo nazco, mi viejo tenía una trayectoria y, digamos, yo no viví la cárcel, por ejemplo, que mis hermanos sí vivieron con mi viejo preso, ¿no? O confinado en el Amazonas. Hubo una parte de nosotros que sí vivió esto. Yo lo encontré ya un poco más reposado, llamémoslo así, ¿no? Y bueno, siempre era una gran, digamos, aventura sentarse a escucharlo en las sobremesas, a echar sus cuentos, las anécdotas, que a veces eran incluso repetidas, pero igual te fascinaban escucharla una y otra vez. Fue muy enriquecedor esa vivencia. Además, yo recuerdo mucho una vez un cumpleaños mío que había una piñata, hicieron una piñata, y de la casa de al lado había unos niños que se asomaban por encima del muro viendo la piñata, ¿no? Y mi viejo les dijo, vénganse. No eran conocidos,
Pero bueno, eran unos al niños, fin. ¿no? Y esa enseñanza así de pensar siempre en el otro, aunque no lo conozcas, creo que lo marca uno, ¿no? Ese sentido de inclusión, de apertura. Por ahí viene, digamos, tu inclinación también política, un poco por la... Sí, claro, yo no creo que pueda uno deslindarse o analizarse uno mismo sin sus raíces, ¿no? Los padres fundamentalmente lo marcan mucho a uno, pero en general toda la familia, ¿no? Las vivencias familiares lo marcan a uno, Claro, en distintos ámbitos, no solo el profesional, el político, el afectivo, ¿no? Aquí en Venezuela, bueno, estamos acostumbrados al cruce de razas. También en tu familia ese cruce con tu mamá fue importante, además ese apellido y esa historia de tu mamá que muy pocos la saben. Cuéntanos aquí en Bueno, primero yo parto de que hay una sola raza que es la raza humana, Ah, ¿no? bueno, por supuesto. Y habemos unos más claritos o más oscuritos, unos más con los ojos más achinados, Unos unos más más altos. altos. De hecho, incluso hay polémica sobre el término afrodescendiente, porque los estudios científicos indican que toda la humanidad nació en África. Entonces, Todos somos venimos de África. afrodescendientes. Y yo lo digo mucho más coloquialmente porque hay algunos que reniegan de sus antepasados africanos o indígenas y dicen, no, mi familia tiene aquí 500 años, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces tú no eres familia de los indígenas. Por fortuna, todo el más decolorado de los seres que habitamos esta tierra tiene su negro atrás. Es verdad. Porque aquí vinieron los hombres solos, aquellos expresidiarios o aventureros que vinieron en los barcos, venían solos y se cruzaron con las indígenas primero y después con las africanas, y después, bueno, hubo esos fenómenos de blanqueamiento, entre comillas, y certificados de pureza que compraban por dinero, pero siempre había un cruce ahí, y por eso hablan de aquel salto atrás, ¿sabes? Y dicen, bueno, este era blanquito y salió después negrito. Esa es la generación, es la segunda generación. Hay algunas raíces yugoslavas que también tienes por ahí. Claro, mi de esa mamá vino descendencia. huyendo de la guerra, del fascismo. Ella perteneció a una familia judía, vino con sus padres y su hermana. Y bueno, se cruzó su vida con un personaje que tenía tres características que por sí solas, cada una de ellas, era suficiente para que mi abuelo la desheredara. Y es que mi papá era pobre, negro y comunista. No, ya no tenía nada bueno en la lista según tu abuelo. Exactamente. Y bueno, de ese cruce, como tú dices, nacimos nosotros, pues. O sea que nos que fue... sentimos profundamente venezolanos. Claro. Mi mamá adoptó esta como su patria, se hizo venezolana por naturalización, por haberse casado con mi papá. No nos inculcó muchas cosas explícitas sobre su cultura de origen, pero igual, no queriéndolo, nos lo transmitió. Solamente estando aquí. Claro, y digamos, por sus gustos, por sus costumbres, por su modo de ser, hay cosas que nos impactan, ¿no? E investigando mucho sobre esa muchacha que vino huyendo de los nazis, yo he encontrado que hay muchas cosas que yo mismo tengo que entiendo que vienen de ella, ¿no? Así como infinidad de cosas vienen de mi viejo. Cuando estaba en el bachillerato, más bien opté por la lucha estudiantil. Entonces, ahí sí me metí en algunos cuantos problemas y abandoné los Apoyado por tu papá. Ni te creas ni tanto, él no estaba tan involucrado, más mis hermanos, que estaban muy, queriendo restringirme a mí lo que ellos ya habían hecho bastante. Ah, okay. Se preocupaban y no querían que yo fuera a movilizaciones y tal. ¿Cuánto tiempo tenía tu mamá? ¿Cuánta edad tenía cuando llegó a Venezuela? Vino casi adolescente. ¿No fue un choque, quizás también para ella, un choque cultural? Porque claro, culturalmente sí estamos hablando de dos naciones, no solamente distantes en la geografía, sino incluso cosas culturales también muy diversas. Claro, ella escribió unas anécdotas, ¿no? Y las recogimos en un libro que se llama Más Anecdotario. Y una de las cosas que más le impactó a ella fue que vino un barco de refugiados que entró por Puerto Cabello y les tocó dormir una noche en Puerto Cabello antes de subir a Caracas. Y entonces ella nunca había visto en Europa las cucarachas esas grandotas así, que tienen amortiguadores. Las que vuelan, casi que las que vuelan. Entonces ella recuerda que eso le impactó, pero un animal horrible. Pero bueno, pues, obviamente las cosas culturales de aquí que son completamente distintas, pero ella se entregó en cuerpo y alma a su vida en Venezuela, jamás se planteó
ella regresó a la antigua Yugoslavia en visita puntual, pero una sola vez y nunca, digamos, ella rompió con su pasado y construyó una familia aquí lo más numerosa posible. Fueron 8 hijos en el matrimonio, más uno que nació antes en el propio matrimonio y que murió de pobreza por ¿El primero? Enfermedades, sí, el primero. Ella era una muchacha inexperta, el niño lo alimentaban de manera inadecuada y desarrolló gastroenteritis. De hecho, su cuerpo está enterrado en un lugar desconocido, no se sabe dónde está. Solo ella, o no sabe tampoco ella. No, ya ellos le perdieron la pista porque fue un entierro casi clandestino, pues, ¿no? Entonces fue muy duro para ella. Claro. Tenemos también otros 2 hermanos fuera del matrimonio que los queremos igual. Y nosotros, los hijos de Cruz y Maja, pues somos muy unidos, ¿no? Tenemos una característica que más allá de nuestra diferencia de edades, entre otras cosas, políticas o de otra índole, somos muy unidos, siempre estamos muy pendientes los unos de los otros. Claro, como son las familias siempre tienen sus digamos, contradicciones en el sentido de los gustos, porque de eso se trata la familia y uno ahí descubre lo que te apasiona y lo que no tanto, pero el respeto también siempre marca, digamos, la entrada a una familia sana. Pero en la diversidad también está el gusto, esas reuniones y esa crianza justamente por el tema cultural. ¿Cómo era tu comportamiento? ¿Ya venía ella de criar a una gran cantidad de hombres y mujeres, de niños y niñas, y llega Ernesto, el pequeño, el consentido? ¿Cuántas travesuras o cuántas canas no le llevaste a tu mamá con más de 45 años? No tanto, pienso yo. Yo creo Sinceramente, que aquí todo el mundo dice, no, yo siempre me porté bien. Yo creo que no era tan travieso rebelde como otros. Yo creo que otros le dieron más dolor de cabeza que yo. ¿Cuál de tus hermanos? A ver. No sé porque yo no había nacido. No te quieres meter en problemas. No, pero no digo en cuanto a, digamos, las travesuras y esas cosas, yo creo que a ella particularmente no la... Porque además ella trabajó mucho, mi mamá trabajaba en el archivo de la Contraloría Municipal. Y entonces mucho tiempo lo pasé yo más bien con mis hermanas, que ellas quizás sí le fregué más la paciencia, ¿no? También, en cierto sentido, mi mamá era como mi abuela. O sea, porque como teníamos esa diferencia de edad, entonces ella me consentía más y era más, digamos, flexible, laxa con este chamo, pues, ¿no? Nunca me pegó, por ejemplo. Mi mamá le bastaba ponerse una correa aquí en la pretina. Y con eso nada más, y una mirada, una pelada de ojos ya era suficiente para que... ¿Esa era tu mamá? Sí. ¿Y tu papá sí era un poco más duro, más fuerte? Tampoco, mi papá nunca jamás me pegó. Físicamente no, pero también bastaba con que él pusiera su cara así de, esas miradas de padre, pocos amigos y ya... Yo creo que había mucha autoridad, mucho respeto interno. De hecho, a mi papá yo lo trataba de usted, a mi mamá la trataba de tú. Ah, claro, ahí se nota más o menos cuál es el nivel de confianza que uno puede sentir con los padres, que bueno, el amor es igual para ambos, pero hay un nivel de respeto y de confianza diferente. Pasa tu niñez, decides pues iniciar ya en el mundo, por supuesto, de la educación en otras escalas, en otros niveles, pero antes de estudiar comunicación social y graduarte de la Universidad Central de Venezuela, también hiciste otras cosas, que eso muy poca gente lo sabe. ¿Qué fueron esas cosas que hiciste que a mí en lo personal me sorprenden? Bueno, a mí, mi mamá me inscribió en la Brigada Infantil y Juvenil de Bomberos, Cabo Segundo Edgar Eladio Romero, en la Plaza Venezuela. Ajá. Unos compañeros de trabajo de ella tenían sus hijos allí, yo conocí eso, me llamó la atención, me inscribió allí. ¿Tenía cuántos años? Tendría 10 años, 9, 10 años. Y bueno, allí me encontré con esa dinámica de los bomberos, la disciplina, nosotros practicamos orden cerrado, las jerarquías, los primeros auxilios, la simulación de combate de incendios. Eso me sirvió a mí para la socialización en un ámbito, digamos, disciplinario y del servicio, ¿no? Del servicio público, ¿no? Yo creo que me marcó. Pero nunca lo pensaste como lo que pudiera regir tu vida, o lo que te pudieras haber dedicado. Mira las paradojas, ¿no? Fíjate tú, nunca pensé yo en dedicarme a ser bombero profesional, ¿no?
porque éramos muy niños, muy muchachos. Cuando estaba en el bachillerato, más bien opté por la lucha estudiantil. Y entonces ahí sí me metí en algunos cuantos problemas y abandoné los... Apoyado por tu papá. Ni te creas ni tanto, él no estaba tan involucrado, más mis hermanos, que estaban muy queriendo restringirme a mí lo que ellos ya habían hecho bastante, ¿no? Okay. Se preocupaban y no querían que yo fuera a las movilizaciones y tal, y yo... Me toca vivir lo mío ahora. Exactamente, y nadie escarmienta en cabeza ajena, cada así. quien le toca vivir lo que le toca vivir en su tiempo. Además que fueron épocas diferentes. Totalmente. Luchas diferentes también. Así es. Pero lo que te quería decir que después, con el pasar de los años, el presidente Nicolás Maduro me nombró jefe de gobierno del Distrito Capital. Eso me hizo ocupar el primer lugar de la comandancia del Cuerpo de Bomberos y me correspondió entonces ser comandante del Cuerpo de Bomberos. Incluso en su tiempo los bomberos me regalaron un uniforme, me pude uniformar nuevamente con el debido permiso y me reencontré con mis compañeros de aquel tiempo. Fue muy, muy emotivo. También otra característica de mi primera juventud, llamémoslo así, es que estudié en la Escuela Técnica Industrial Gregorio MacGregor en Coche y yo tenía una inclinación más por la ciencia que por las humanidades, por las cosas técnicas. Me gustaba la electrónica. La electrónica. Allí me gradué como técnico medio industrial mención electrónica. Y bueno, yo me dediqué a eso mientras estudiaba en la universidad. Yo trabajé reparando televisores, radios, lo que llamábamos 3 en 1, se me cayó la cédula, aparatos de sonido, pues. Mi primer trabajo en televisión fue como técnico de video en la Universidad Simón Bolívar. En la unidad de medios audiovisuales había una fundación llamada Fundación Artevisión USB. Y allí hice de técnico de programa de documentales llamado Reseña. Viajé por el país recogiendo cables con un osciloscopio. Pero ahí ya estabas estudiando comunicación en ese periodo. Sí, fíjate lo que me pasó. A mí me preguntaban habitualmente en las fiestas, reuniones familiares, los amigos de mis hermanos me decían, ¿qué? ¿Y tú también vas a estudiar periodismo? Entonces, joven, rebelde, decía, no, yo estudio ingeniería electrónica. Y de verdad tenía mi perspectiva. Las aspiraciones. Mi aspiración de seguir. En esa época, nosotros íbamos en el carrito propuesto con una bata blanca y el libro grandote que decía electrónica, y eso era como un motivo de orgullo, ¿no? Y teníamos como ese fetiche, llamémoslo así, ¿no? De la imagen, de la autoimagen como un hombre de la ciencia, de la técnica, claro, ¿no? A mí siempre me atrajo eso del cosmos, el programa Cosmos de Carl Sagan, por ejemplo. Eso es una cosa fascinante. Y entonces, llegado el momento, yo tenía que presentar mis opciones en el CNU de estudio. Yo, por fortuna, tuve buenas notas en el bachillerato, podía relativamente escoger. Y entonces ya estaba resuelto a inscribirme en ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, alguna cosa, ¿no? Recuerdo que tenía la expectativa de la Simón Bolívar o del IUT, ahí en la avenida, en la Panamericana, si era técnico medio, perdón, técnico superior o ingeniería, ¿no? A mí me agarra el 27 de febrero en la Simón Bolívar, reparando en el taller de electrónica algunos artefactos electrónicos, y allí no estaba pasando nada, salvo por la pantalla del televisor, que veían cosas que sucedían en Mérida y otros lugares. En el velorio de mi tía Luisa, me aborda un periodista ya lamentablemente fallecido, amigo de mis hermanos, Héctor Landaeta, que en lugar de preguntarme así de manera un poco recriminatoria si yo también iba a estudiar periodismo, él me preguntó, mira, chico, ¿tú no vas a estudiar periodismo? Y yo le digo, te puso la duda. Me lo puso en duda, ¿no? Yo le digo, no, lo mío es esto. Pero qué raro que no te guste el periodismo, me dice, ¿no? Yo le digo, bueno, pero pensándolo bien, como que sí me gusta, le digo yo, porque en la técnica MacGregor en Coche, yo sacaba un periódico, se llamaba Boletín, que lo redactaba, lo diseñaba, lo imprimía, lo distribuía. Prácticamente. Pero quizás la influencia de tus hermanos. Claro, por supuesto, y mi mamá, que fue en la Cruz del Sur, más recientemente en el suplemento feriado del Nacional, publicaron sus colaboraciones, era periodista, pues, ¿no? Y mi papá, que además de dirigente sindical, dirigente comunista, fue director del periódico sindical Unidad, ¿no? Entonces, en la casa mía siempre estuvo llena de periódicos por todas partes. Además, el viejo guardaba periódicos viejos
esa acumulación, no de bienes de fortuna, sino de periódicos, de periódicos, prensa. libros y tal. Eso, de las letras, que a fin de cuentas nutres mucho más. Entonces, claro, como Landaeta me hizo la pregunta de otra manera, yo empecé como a hacerme esas mismas preguntas yo mismo y a darme cuenta de que el periodismo sí me gustaba, pero que al fin de cuentas el argumento fundamental era que yo quería trazarme un camino distinto al de mis hermanos. Yo quería hacer las cosas por mi manera. Era en la época y quizás entonces, de rebeldía. eso se lo dije a él, no, es que yo quiero hacer mi propio camino, pues. Y él me dijo, bueno, pero eso lo puedes hacer desde el periodismo. Si te gusta el periodismo, hacen falta buenos periodistas, no seas tonto, hazlo. Si quieres, hazlo, pues. Y entonces de ese velorio de mi tía Luisa salí yo a llenar mi planilla del CNU, ¿no? Entonces allí coloqué como primera opción comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, ahí entonces comenzó esa dualidad porque comencé a estudiar en la Central, comunicación social, y a trabajar simultáneamente en la Simón Bolívar como técnico en electrónica. A mí me agarra el 27 de febrero en la Simón Bolívar reparando en el taller de electrónica algunos artefactos electrónicos y allí no estaba pasando nada, salvo por la pantalla del televisor que veían cosas que sucedían en Mérida y otros lugares, ¿no? Y bueno, me tocaba bajar en el autobús de la Simón Bolívar porque había un carrito de mi mamá, un Fiat 132 Super Mirafiori, que a la segunda o tercera vez que me lo prestó para subir a la Simón Bolívar se fundió el motor. Entonces tuve Te tocó agarrar tu autobús. Pedía cola ahí en la autopista en coche o subía en el autobús de la Simón Bolívar y luego bajaba en ese mismo autobús a ver clases en la Central. Logré reparar mi carrito y luego entonces compartí ese doble rol de estudiante de comunicación social con el de técnico. ¿Y en qué punto te decides a formar parte de la Fíjate tú, de la te voy a comentar algo que no sé si alguna vez he dicho, ¿no? Mi hermano Vladimir, que es periodista, y en aquella época creo que ya había sido electo diputado. No, todavía no. Todavía no había sido electo diputado, porque fue en el año 91. Venían unas vacaciones, porque en la Universidad Simón Bolívar las vacaciones eran colectivas. Como son pues en las universidades. Y yo le digo a Vladimir, mira, yo quiero empezar a trabajar porque el 27 de febrero, como te decía, yo vi la efervescencia tremenda. Después que bajé de la Simón Bolívar me encontré con la realidad de lo que había pasado. Y llego relativamente temprano a casa después de haber intentado ir a clases. Nos tomamos unas caipiriñas en la Padrona, me acuerdo, un sitio que quedaba en los Chaguaramos, porque no teníamos información exacta de todo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, sino que pensamos que era como un disturbio más, pues, ¿no? Ahí tenías 20 y pico. Tenía 21 años, 19 años, perdón, tengo los tiempos revueltos, 19 años. Yo entré en la universidad en el año 88, que hubo huelga universitaria. Y se cursó un solo semestre, ¿no? El semestre único del año 88. Luego en el 89, yo trabajaba en la Simón Bolívar, estudiaba en la Central, hago lo que te digo, me tomo mi caipiriña, y cuando salgo de aquel lugar veo el candelero por todas partes, le doy la cola a alguna gente, veo las oleadas de personas caminando por la autopista, y llego a la casa. Y comienza una experiencia interesante porque yo que tenía 19 años quería ir a la calle a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Mis hermanos, tanto Vladimir como Mario, y Fraso, que en ese tiempo era novio de una hermana mía, iban a la calle a cubrir las noticias. Entonces llegaban a la casa a contar lo que veían, lo que habían visto. Querías vivirlo tú. Y entonces yo quería vivirlo, yo los quiero acompañar, no me dejaban. Y quedé con esa frustración, ¿no? Ya a los 2 años, en el año 91, pasa lo que te dije, que vienen unas vacaciones y le digo a Vladimir que quiero comenzar a trabajar, y él habla con Patricia Poleo, que es hija de Rafael Poleo, a su vez en ese entonces director del Nuevo País. Y le dice, Vladimir había trabajado allí, en esta época estaba él en el Diario de Caracas, y Mario estaba en el Nacional. Y entonces le hablan con Patricia y le dicen, mira, tengo un hermanito que quiere empezar al periodismo, que si ustedes tienen ahí chance para él, me dan el chance. Y comienzo pues a trabajar cubriendo información general en el Nuevo País, pero ahí prácticamente todo era político, y terminé cubriendo Acción Democrática.
para ese periódico. Cuando se me acabaron las vacaciones en la Simón Bolívar, terminé renunciando porque Claro, quería, ya la pasión ya la estaba tenías apasionado con dentro. un grabador en la mano y bueno, ya me atrapó el periodismo. Y cuando sucede la rebelión militar del 4 de febrero, pues ya yo entonces sí estaba activo como periodista. Me tocó cubrir la sesión conjunta de las cámaras legislativas del Congreso Nacional de aquel entonces, que era bicameral, aquel célebre discurso de Caldera, el discurso de Aristóbulo sobre el golpe. Me correspondió pues vivirlo Darle en directo, cobertura, ¿no? claro. Y las luchas de los periodistas en aquel entonces. Yo estuve, por ejemplo, en la Radio Rumbos, cuando eso fue si no me equivoco, el 27 de noviembre, cuando estando al aire, pues llegaron los censores a sacar del aire la emisora y me correspondió ver a los censores en el Nuevo País que le quitaban fragmentos de las columnas que se escribían. Me correspondió conocer de cerca buena parte de la dirigencia política venezolana de aquel entonces, como un chamo que era, pero reportero, y digamos que eso fue una vivencia muy interesante porque me quedó como Pero una saldo, de las pasiones, ¿no? y ya también obviamente lo digo a título de profesional del periodismo, es incluso estar en la calle, patear la calle. Esa fue sí. una gran pasión para Ernesto, porque luego Totalmente. tuviste otra faceta. Claro, y era una pasión familiar, porque entonces llegamos a coincidir los tres hermanos varones en eso. También después se incorporó Tatiana, mi sobrina, que también decidió estudiar periodismo y ejercerlo. Entonces, bueno, a veces almorzábamos en el restaurante Monte Carlo, ahí en la avenida Urdaneta, los tres. Después de la pauta. Después de la pauta, y entonces incluso llegamos a tener conversaciones en las que decíamos, mira, mañana te tubeo. Tubeo de tubear, de darle un tubazo al otro, ¿no? Sí. Y eso es una pasión. El periodismo impreso, déjame decirte que yo me siento periodista impreso. Es muy apasionante, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, ahora el medio dominante es el digital, las redes, los teléfonos, pero en aquella época era muy satisfactorio que uno se montara en el metro, por ejemplo, y el señor que tenías al lado tenía abierto el periódico y estaba leyendo una nota tuya. Y él no sabía que tú estabas al lado de él y tú te sientes... Y uno con el pecho hinchado. El pecho hinchado y que nadie lo sepa, pues, ¿no? Pero ¿cuál fue? Es distinto al de la televisión en el que la gente en la calle te reconoce. Sí, sí. Y que la gente te considera su amigo, su hermano, su vecino, porque te ve todos los días. ¿Alguna pauta, la más fuerte, quizás que hayas dado cobertura? Ya como periodista de calle o periodista de estudio. El 4 de febrero, el 27 de noviembre, el 27 de noviembre murió Virgilio Fernández, un colega periodista que trabajaba en el Universal. Entonces a mí me tocó ir a Carmen Carrillo, otra colega también del Universal, estuvo, digamos, herida en ese mismo episodio ahí en La Carlota. Entonces ir a verlo, eso es un choque fue bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, lo interesante que fue toda la conflictividad política de los primeros años 90, la defenestración de Carlos Andrés Pérez, las protestas por la aplicación del paquete económico neoliberal. Digamos, el periodismo político muy entremezclado con la conflictividad de calle, ¿no? Me tocó cubrir la conferencia episcopal, por ejemplo, las cosas entre los curas, entre la cúpula eclesiástica. Bueno, del Nuevo País terminan despidiéndonos a todos, porque era un periódico muy... Poleo estaba peleado con Carlos Andrés Pérez, entonces el periódico fue refugio de muchas plumas de izquierda. El propio comandante Chávez desde la cárcel llegó a publicar allí. Y no le convenía mucho el periódico. Alexis Rosa, Luis Rafael Martínez, Jimmy López, Julián Rivas, éramos compañeros en esa plantilla del Nuevo País. Pero luego que gana Caldera, entonces ya el periodismo que el Nuevo País iba a practicar era distinto, no tenía esa tónica que tuvo con Pérez. Entonces Poleo decidió votar a toda la plantilla de periodistas de su periódico y reabrir al año siguiente con otra plantilla. Nosotros hicimos unas manifestaciones en diciembre, me acuerdo. La gente estaba en tónica navideña y nosotros trancando calles y armando líos. Y al final él se salió con la suya desde el punto de vista práctico,
pero nosotros tuvimos una vivencia inolvidable, ¿no? Que nos demostró, bueno, cómo funcionan las cosas, ¿no? Por eso a mí no me caen a coba, yo sé cómo es todo. Claro, no sabe cómo se mueve el maní. Exactamente. Y ahora, Entonces, de ahí me fui a trabajar conseguir trabajo en Economía Hoy. Estuve un tiempo en Economía Hoy, luego conseguí trabajo en el Universal una vez que presenté la tesis, porque sin tesis de grado en el Universal no te permitían entrar. Mi tesis de grado se llamó Militares en Combate Político, la intervención del sector castrense en la política venezolana del 92 al 94. Ya estaba La presenté metido en el tema político, la sí. presenté un poco tarde porque estaba metido en esas cosas Claro. periodísticas y la verdad, mezclado con la universidad, uno era súper feliz, ¿no? Andabas en la calle, creías que te comías el mundo. A mí me agarra el 27 de febrero en la Simón Bolívar, reparando en el taller de electrónica algunos artefactos electrónicos, y allí no estaba pasando nada, salvo por la pantalla del televisor que veían cosas que sucedían en Mérida y otros lugares. Pero en esos momentos de mucho trabajo, además de mucha pasión por la carrera, el tiempo de Ernesto como hombre, los amoríos, Bueno, la en la juventud, las salidas. la universidad es una maravilla, o sea, tú estás en tu mejor momento como joven, pues, tragándote el mundo y para ti todo es nuevo. Fue un momento muy conquistador, Ernesto Villegas. No, vale, no. Tipo serio. Un tipo serio. ¿Cuántos amores así formales? Mira, los amores no se cuentan, o sea, ni se cuentan en números ni se están relatando, los amores se viven, pues, ¿no? Creo que he sido un ser afortunado, pues, tengo 3 hijos, el más grande va a cumplir 22 años ahora en agosto, los más pequeños, que son 2 morochitos, van a cumplir 7 en junio. De verdad que en ese campo yo me siento muy satisfecho, muy feliz por lo que la vida me ha regalado. Y como padre, ¿has llevado, digamos, la guía de tu papá, de tu mamá, digamos, con esos aprendizajes que uno le da a los hijos? También tienen unas diferencias generacionales importantes entre Santiago y los morochos. Hay una gran diferencia de edad. ¿Cómo fue ese Ernesto como papá de Santiago y como papá de los morochos? Completamente distinto, porque mi hijo mayor, imagínate, nació en el año 2001. Un año álgido también, comenzaba la cosa. Se fue mi hijo en mi primer matrimonio, entonces yo recuerdo que cuando aquí el 13 de abril del año 2002 aparece en televisión Romero Anselmi llamando a los trabajadores a incorporarse, yo me lanzo al baño a afeitarme de los 3 días que teníamos sin afeitarnos. Entonces me acuerdo que mi esposa entonces me dice: Miri, ¿te vas a ir? Y yo digo: yo no lo sé. ¿Y por qué te estás afeitando? Y digo, por si acaso, uno nunca sabe. Y siempre tenías la cosa de ver al chamo y no saber si a él le tocó eso, pues, ¿no? El salir a la calle y no saber si tú regresabas, o sea, y esos fueron los días duros del paro sabotaje petrolero. O sea, yo creo que a este chamo le tocó un poco más de ausencia que ahora los chamos más pequeños, que también, teniendo yo otro tipo de responsabilidades, también tengo distancias, pero los tiempos han sido, digamos, diferentes, ¿no? En esta faceta mía, yo ahora soy un papá más viejo. Por eso digo yo que los hijos es bueno tenerlos más temprano, para que también los chamos tengan un papá que sea capaz de tener la energía suficiente para y darle... además por partida doble, porque yo tengo una sola y para mí es suficiente, pero partida doble con morocho es duro, ¿no? Sobre todo para la madre. Sí, claro. No lo pongo en duda. Clara, mi esposa, hay que hacerle una estatua, pues, ¿no? De algún metal precioso, porque tiene sobre sus hombros la tarea cotidiana fundamental de llevar a 2 niños, que ya, como tú dices, uno solo ya es bastante, 2 al mismo tiempo, que además he aprendido con el tiempo que tú puedes tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 10 hijos, nacidos el mismo día, bajo el mismo techo, con los mismos padres, con los mismos libros en la casa, con el mismo canal de televisión encendido, con los mismos gustos, con el mismo alimento, pero cada uno será distinto, siempre. Cada ser humano es una obra única.
Entonces aquí, por lo menos en el caso de mis chamos, tienen personalidades completamente distintas, nacieron el mismo día. También ustedes como padres tienen que ser diferentes también. Sí, pero igual, tú le das el mismo amor, Claro. ahí no hay diferencia, pero el resultado siempre es distinto, cada quien es diferente. Y estos chamos son un ejemplo, tienen unas personalidades completamente distintas. Tienes otras responsabilidades, bien lo dices, diferentes a las responsabilidades que tenías solo como, digamos, periodista y estando aquí en BTV con el primero de tus hijos, pero esa época en donde todos los compañeros pues te veían por los pasillos de Venezolana de Televisión, ¿cómo la viviste? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo Mira, muy grata, yo llego aquí y me siento en mi casa, ¿no? No, y todo el mundo está feliz, bien Ernesto. Sí, bueno, son hermanos, pues, hemos vivido años de batallas en distintas épocas, además. Sí. Porque yo comencé aquí en el año 2000, en julio del 2000 entré con un grupo de periodistas que convocó Maripili Hernández, que era la presidenta del canal, para ampliar la oferta de programación, ¿no? Hacía un programa llamado Al Cierre, muy malo, muy porque venías además de rudimentario. impreso, o sea, el choque, Sí, claro, el sí, choque para así la es. televisión. Mira, tú sabes fue que era difícil. durísimo, Verónica. Presentar un programa, ver la cámara allá y decir, bueno, buenas noches. Hoy vamos a conversar con Verónica Chacón. Bienvenida, Verónica. Eso era No para podía. mí imposible. Recuerdo una entrevista con Claudio Fermín, en aquella época que era candidato presidencial. Eso fue en las elecciones del año 2000. Y Claudio fue mi primer entrevistado en televisión. Y él tuvo una paciencia infinita esperando que yo presentara el programa como 7 veces hasta que quedó, ¿no? Grabado, menos mal. Grabado, menos mal. Pero me aterrorizaba, la cámara me paralizaba. Entonces yo decía, bueno, estábamos en el universo, en la Vía Láctea, en el sistema solar, en la Tierra, y le da aquel vueltero para decir que el invitado era Claudio Fermín. Y de esos aprendizajes, porque después te desenvolviste también. Después uno va agarrando, Claro, es más, agarra el hay que tener suyo. cuidado con la cámara, porque la cámara también hace que tú payasees mucho. Sí, Empiezas uno entras en confianza. en confianza con el equipo, y entonces en alguna ocasión me copiaba de cosas que hacía Renio Tolina, que te decía, yo no sé si aquí se podrá hacer eso porque estamos, pero yo le decía a los muchachos, mira, vete fuera de foco, yo me quito los lentes, te vas fuera de foco y cuando me los ponga vuelves a ponerte en foco. ¿No? Esas cosas, ¿no? Simulando la miopía mía en la pantalla de la gente. Bueno, eso sucede, ¿no? En algún momento uno cuando está en estas lides periodísticas, sobre todo si estás a diario, porque Sí. al final se te convierte en una cotidianidad, en una Claro, rutina de en todos los días. pararte, en cepillarte los dientes, en salir en Entonces cámara. empiezas y celebras un cumpleaños y sales bailando y haces de todo porque se te termina convirtiendo como una casa. Salir bailando, me lo creo, de una Verónica Chacón, pero no de un Ernesto Sí, Villegas. es verdad, pero es que tú llegué a hacerlo, imagínate tú. Imagínate, porque yo he visto por ahí, incluso en actividades, que cuando hay alguna actividad cultural y viene una señora que quiere buscarte para bailar, tú como que huyes. Yo trato de huir, sí. ¿Por qué? No eres muy... Porque en eso, fíjate tú, en eso salí croata. ¿Ves? Porque todos mis hermanos son Pachangueros. 100% caribeños en eso. Bailan muy bien todos y todas, las mujeres, todas son unas pachangueras. A mí me encanta la música, la salsa, por ejemplo. Hace poco entrevisté a José Roberto Duque y me sentí reivindicado porque pasa lo mismo. Él tiene un libro que se llama Salsa y Control. Ajá. Y él escribe de salsa y Pero se no sabe baila. toda, pero no baila. Yo no es que no bailo, es que tengo 2 pies izquierdos. Ah, bueno, pero ¿cómo te ha llevado Clara en eso? O bueno, Bien. acepta sus 2 pies izquierdos. Acepta sus 2 pies izquierdos, pero ella muchas veces, hasta yo mismo le digo, mira, anda con mi hermano, que Por baila favor, mejor. baila tú, ¿no? Tranquilo que te doy permiso. Así es. Y en las reuniones familiares... No, yo no sí. le doy permiso, ella es Ella no grandota. tiene, Y ella tiene permiso, una mujer grande ya. Sí, Una sí. mujer grande y toma sus propias decisiones y Así puede... es. Además que hay que disfrutar, el baile se disfruta. La música Totalmente, es sí. uno de los grandes placeres que Así creo es. yo y considero uno puede como liberar todo el estrés. Hablando de estrés y de tiempo libre, dentro del poco tiempo libre que puedas tener, ¿qué te gusta hacer? Mira, sobre lo del baile te quería terminar diciendo algo. Mira, yo fui de la época del merengue de los años 90. Y entonces el merengue, me acuerdo, tú pones una fiesta, una música de esta de boda, La Juan música Luis de boda. Guerra y tal, y salimos a bailar. Tus ojos. Ah, Pero el sí. tema es la salsa, que tiene sus complicaciones No, claro, sí, sí, adicionales tiene de un coordinación tumbado. que Sí, lamentablemente tiene Dios no me la una dio. clave diferente. Exactamente. Pero a mí me gusta mucho la fiesta, o sea,
tengo cierta cosa con la bulla, con el ruido, con los tumultos. Yo no sé si yo soy Asperger, por ejemplo. Ah, porque te sientes como... Porque a veces hay situaciones en las que no me siento del todo a gusto cuando hay un bullicio. He estado leyendo algunas cosas sobre eso y digo, mira, en esa época en que yo nací no había esas clasificaciones. Claro. Los chamos eran chamos, a lo mejor... Hay algo ahí. ¿Quién sabe? ¿No? Y entonces esas cosas que haces para desestresarte o recrearte, digamos que no va mucho con la música, quizás el tema, la lectura sí, bueno, o algunas otras la actividades. música sí, me gusta mucho la música, escucharla, si vamos a alguna fiesta, una cosa, gozamos un pollero también, pero hay otros placeres que tiene también la vida, tú lo has mencionado, leer, por ejemplo, a mí me encanta leer. Yo sufrí una decepción ahora la segunda vez que tuve el COVID, porque yo decía, mira, si a mí me dan cuarentena, yo feliz porque me leo un montón de libros que tengo pendientes. Porque ciertamente llega un momento en la vida en que uno tiene más libros pendientes por leer que libros leídos. Mi papá me veía leyendo temprano cuando era chamo y me decía, hijo, aprovecha de leer ahorita porque después no le va a dar tiempo. ¿Qué razón tenía el viejo? Y entonces yo, el día que me dicen eso, la cuarentena, yo agarro, me llevo un montón de libros. Pero no es lo mismo que tú leas por voluntad propia, a que te encierre, el mundo te expulse. Y debas hacer. Entonces, bueno, leí bastante, pero no es que no es el placer que imaginé, ¿no? Obligado nada. Claro. Mira, la playa me gusta mucho, pero también eso ha pasado por etapas de la vida de uno, ¿no? Hay un tiempo en que uno, por ejemplo, se quiere tragar el mundo. Y Venezuela, que es un país tan hermoso que te ofrece tantas opciones, tú la quieres conocer toda. A mí, por fortuna, con el trabajo en la Universidad Simón Bolívar, que te decía que tuve cuando chamo, a los 18 años pude conocer el llano venezolano, pude conocer Margarita, los médanos de Coro, la Gran Sabana. Bellísimo. Le dimos vuelta al territorio nacional y eso fue una maravilla, ¿no? Pero hubo un tiempo en que mi pasión era esa, ¿no? Tragarme el mundo, ¿no? Viajar es una cosa también grata, ¿no? Sea en carpa o sea en avión, a donde sea. O en Pues carrito. nada más el hecho Claro, de viajar de conocer. en un tiempo determinado es eso. Hay un momento en la vida de uno en que en lugar de tragarse el mundo, uno también disfruta de alejarse del mundo. Sí. Y entonces, últimamente me ha dado, por ejemplo, por la siembra. Entonces me fíjate. relajo mucho arrancando vainitas, sacando jojotos. ¿Tienes tu huerto en tu casa? Tengo, no exactamente en mi casa, pero tenemos un espacio muy pequeñito, pero rendidor, donde nos hemos puesto a sembrar incluso flores, ¿no? Flores, cambures, limones. Entonces, nada más ese contacto con la naturaleza. Con los niños, fíjate tú qué pasa eso. Qué cosa tan buena un niño que puede arrancar un jojoto, un maíz, pelarlo o ver cómo se pela, cómo se desgrana y se hace la masa para las cachapas o cómo lo sancocha y él se lo come. Eso es una experiencia extraordinaria en su propio crecimiento. Y los niños de hoy en día más se involucran en ese tipo de procesos. Así es. Entonces ese contacto con la naturaleza, con la tierra, la serenidad, la tranquilidad es muy valiosa, al menos en este tiempo de mi vida, ¿no? Claro, como yo no soy el único integrante de mi familia, yo tengo también que administrar eso, porque no los puedo obligar a todos a ese aburrimiento que a mí me genera tranquilidad, entonces hay que inventárselas, ¿no? Yo duré 7 años guardando papelitos, papelotes, de grabaciones, cintas, revistas, documentos oficiales, y en un momento determinado de mi vida me dediqué a armarlo. En esa etapa de la vida pasaste o saliste de Venezolana de Televisión, impulsado también en el ámbito político. ¿Te imaginabas ese muchacho que trabajaba en la Simón Bolívar, que estudiaba en la UCB, que rogaba y le apasionaba a patear calle, estar ahora involucrado en el tema político? Mira, a mí me apasionó siempre la política, de chamo. Su conocimiento. O sea, de hecho, el tetero que uno se tomó era un tetero político. Claro. Digamos, las conversaciones en casa, las trayectorias de mis hermanos, todos siempre estuvieron cruzados por la política.
Lo que no me pasó nunca fue por mi mente la idea de ejercer cargos de responsabilidad pública. Yo me imaginaba a mí mismo como un periodista que iba a ver y a reseñar las cosas que pasaran en mi país. Y el análisis político. Sí, por eso una sorpresa cuando en el año 2012 el comandante Chávez me plantea ingresar a su tren ministerial, ¿no? No trabajé para eso, yo nunca me imaginé ejerciendo un cargo de ministro. De hecho, creo que es algo que se aprende. Eso cualquiera cree, no, vale, esa gente que de pronto se pone como metas en la vida, yo quiero llegar a tal cosa. Bueno, si usted se pone esas metas, vaya y fórmese. Claro. Porque de pronto te agarran las responsabilidades y empiezas a echar en falta herramientas, conocimientos, y sobre todo para cargos de responsabilidad por con supuesto, el comandante Hugo Chávez. el manejo de personal, la psicología Sí. que tienes, todo eso es muy demandante, ¿entiendes? La tentación a resolverlo todo con autoridad o a ser demasiado buena gente. Hay una línea muy delgada entre todo entre eso, lo de bueno pronto y también lo- el tema del y lo poder, difícil. porque entonces tú tienes el poder y el que se te aproxima tú tienes que también escanearlo, porque de pronto muchas sonrisas no son para ti realmente, ¿entiendes? Entonces, bueno, es como un aprendizaje personal y con Chávez, imagínate tú, una cosa extraordinaria, y en esa fase de su vida que terminó siendo el último gabinete del comandante Chávez, donde confluyó además con el ahora presidente Nicolás Maduro, que fue el vicepresidente, ¿no? Que nos correspondió pues la juramentación simultánea, o sea, que Nicolás Maduro era el vicepresidente y varios ministros que entramos al gabinete lo acompañamos en ese momento, ¿no? Es completamente distinto. La política, después que la vives dentro, es completamente distinta como te la imaginabas, así hubieras estado cerca de ella. Y ya que has estado en ambas facetas, ¿qué ha sido más fácil para ti? Por lo menos en el tema, ¿ser entrevistado o entrevistar? Porque ahorita, bueno, estás aquí con Ernesto Villegas también. Sí. No has dejado de lado tu profesión, por supuesto, de periodista. A mí me agrada entrevistar. Y ser entrevistado me incomoda un poco, ¿no? Siempre uno está como en una pensión que viene, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la he pasado chévere. O sea, aquí he estado muy cómodo, ¿no? Mejorando lo presente, pues. De pronto... Lo que pasa es que cada entrevista tiene su propia dinámica. Sí. Sea en el rol de entrevistador o en el rol de entrevistado. Es como bailar. Es que... Hay que buscar la vuelta como bailar. Mira, aquí tenemos las típicas preguntas. 3 sobres para que escojas uno. Número 1, número 2, número 3. Vamos con el 1. El 1. A ver, son preguntas de esas típicas. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Oye, reuniría a mi familia y haría una fiesta. Ahí bailarías. Ahí que harías de todo. De todo. Harías de todo en ese último día. Y reencontrarte, digamos, con las cosas que más te gustan. Hay 2 textos importantes que ya han sido publicados dentro de todos los que has escrito. Abril Golpe Adentro, que por supuesto ha sido una referencia también y que, por cierto, vamos a estar conmemorando fechas importantes de 20 años del 13 de abril del año 2000. Eso es correcto, este año 11, 12 y 2022. 13 de abril. Y eso va a ser, sin duda, un ícono importante. También está el terrorismo de los Bush. El terrorista de los Bush. El terrorista de los Bush. En esos 2 libros, en momentos históricos, por así decirlo, diferentes, pero que tienen, dentro de todo, una relación. ¿Con cuál de los 2, cuál fue la vivencia de uno y la vivencia de otro? Cada uno tiene su importancia. El terrorista de los Bush es un libro sobre el terrorista de origen cubano, Luis Posada Carriles, que fue un engendro de la Agencia Central de Inteligencia, pues, ¿no? Un agente estadounidense. Ese libro parte de unas vivencias que yo tuve sobre el caso del avión cubano. Hice una entrevista a Alicia Herrera, que escribió un libro llamado Pusimos la bomba y qué. En una entrevista radial que le hacía a Alicia, una persona escuchó esa entrevista y me contactó y me dijo, mira, yo tengo unos documentos que te pueden interesar sobre ese tema. Entonces resulta que era una caja azul con pasaportes de Luis Posada Carriles, con transcripciones de los interrogatorios que le hicieron a él y a otros personajes en la entonces DICIP, estudios con fotografías de cómo quedó el avión que ellos derribaron en Barbados.
en fin, una cantidad, un tesoro documental que yo en aquel entonces, por cierto, presenté aquí en Venezolana de Televisión y públicamente anuncié que los iba a entregar en la Fiscalía General de la República para que se incorporaran al expediente con el que Venezuela solicitó infructuosamente la extradición de Luis Posada Carriles a Venezuela. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué ese hecho se juzgó aquí en el país y no ocurrió en Venezuela? Pues bueno, fue planificado aquí en este país y parte de esas evidencias que me entregaron así lo corroboran, ¿no? Bueno, pero con ese montón de materiales y esa vivencia, yo junté mi inexperiencia como escritor con la veteranía de Alexis Rosas. Y ese es un libro entonces que escribimos a cuatro manos, él con todas las vivencias que sí tuvo de aquel entonces, y estas nuevas mías, más los documentos, armamos ese libro, fue mi primera aventura editorial. De modo pues que siendo el primogénito, para mí es muy importante, ¿no? Claro. Pero ya con Abril Golpe Adentro, pero la con experiencia Abril fue otra. ya fue otra porque ese sí fue un libro exclusivamente escrito por mí. Ya no estaba Alexis, no fue una experiencia, digamos, a cuatro manos. Y bueno, yo tuve una concentración psiquiátrica en ese libro. Yo sufrí mucho, te confieso, porque, bueno, a mí la Unión Soviética se derribó y mi familia era una familia, digamos, muy politizada y mis viejos comunistas ortodoxos, pues, ¿no? Entonces, para nosotros la Unión Soviética era una referencia muy importante. Eso se vino abajo y yo tenía apenas 19 años, entonces, nunca, por cierto, yo nunca milité en la Juventud Comunista, no tuve lo que sí tuvieron mis hermanos, por cierto, ¿no? Yo más bien fui bombero, pero igual a mí eso me impactó muchísimo en el año 89, 91, y entonces yo encontré realmente en el periodismo una nueva religión. Hay un libro muy interesante de Enzo Traverso llamado El fin de la modernidad judía, historia de un giro conservador. Allí Traverso explica el tema de las religiones civiles, que no son la religión que tú conoces, la católica, ¿verdad? Sino, romana, por ejemplo, la magallanera, una religión magallanera, por decirlo de alguna manera, no estoy aquí inventando. Pero bueno, yo asumí el periodismo como una especie de religión. Incluso creí que el mundo lo podía uno explicar y arreglar desde el periodismo. Y resulta que no, ningún oficio, ninguna disciplina se basta a sí misma para ni explicar ni conducir el mundo. El mundo es mucho más complejo. Cuando tiene que converger muchas cosas. Tienes que ser más transdisciplinario. Correcto. Ahora, pero entonces te decía todo esto porque cuando el golpe del 11 de abril, oye, el mundo al revés. A mí me correspondió estar en las dos aceras del golpe y del contragolpe, porque yo trabajaba para el Universal, viví las incidencias del golpe en la redacción del Universal. ¿Y aquí? Y aquí en Venezolana de Televisión. Entonces eran dos mundos y chocaba con eso en lo que yo creía religiosamente, ¿no? Que era el periodismo. Entonces, esa discusión que pasó años dándose en Venezuela, de que sí fue un golpe, no fue un golpe, que sí te tuvo la culpa o no tuvo la culpa, que quien disparó, los muertos de aquí, los muertos de allá, todo eso a mí me angustiaba demasiado, te lo digo sinceramente, porque la disputa por el relato histórico se apropió de las palabras más sencillas para describir lo que sucedía en el país. Entonces, yo me volqué a escribir ese libro con una pasión psiquiátrica, tratando de contribuir a la búsqueda de la verdad, por más complicada que sea. Ahora que se cumplen 20 años del golpe de abril, bueno, me queda la satisfacción de que uno de los testimonios históricos sobre lo ocurrido está allí en ese libro. Yo duré 7 años guardando papelitos, papelotes, de grabaciones, cintas, revistas, documentos oficiales, y en un momento determinado de mi vida me dediqué a armarlos, a reconstruir esa historia. Fíjate tú, no sé si tenemos tiempo, pero esto me apasiona. Llegó a mis manos un documento que es la entrevista que le hace el fiscal Danilo Anderson a un exministro, entre comillas, de Carmona, Rafael Arrea Zapadilla,
quien acude a Danilo para contarle todo lo que él vio desde Miraflores durante los días del golpe. Y entonces, claro, aquella confesión que no había aparecido publicada, y además habiendo sido dada a Danilo, que después murió el 18 de noviembre en un atentado terrorista, oye, le daba a esto unos visos cinematográficos. Entonces, yo empecé a escribir, en un tiempo que estuve en Quinto Día, después que salí de la Universal, yo publicaba una columna que se llamaba Contra la Corriente en Quinto Día. Entonces pretendía utilizar ese documento para publicarlo con pequeñas explicaciones, pero resulta que era tan largo y tan interesante todo lo que allí se decía, y como había que contextualizar cada cosa, tenía que meterle párrafos explicativos, incisos, y entonces aquello se fue poniendo largo, y ya era imposible que eso ocupiera en un artículo de un periódico, ni en una revista. Y entonces me decidí a hacer un libro. Hago el libro ateniéndome al relato cronológico de Rafael Arreaza, no de los hechos, de lo que él estaba contando. O sea, sencillamente él iba hablando y yo iba insertándole explicaciones sobre lo que implicaba lo que él estaba ahí revelando. Y entonces le presento el libro a mi querida profesora Olga Dragnik, lamentablemente fallecida, esposa de Federico Álvarez, y a un sobrino mío que se llama como su tío Vladimir y como yo, se llama Vladimir Ernesto Villegas. Está rayado por los dos lados. ¿Periodista también? No, no es periodista. Tuvo ese cuido de no hacerlo. Pero a ambos, una desde la academia y otro desde la familia, les digo, lee. Entonces, la academia coincidió con la lectura ingenua de este chamo, porque los dos coincidieron en lo siguiente: oye, muy interesante, pero muy enredado. Porque la cosa ahí, el relato de Arreaza es como esta conversación, que vas para adelante, vas para atrás, tal, pero no atiende a un hilo cronológico. Entonces la recomendación de mi profesora fue, yo creía que yo había terminado el libro, y ella me dice, no, tienes que ponerlo todo en orden cronológico. Y yo decía, no es posible, yo había pasado meses armando aquello, eso es una cosa frustrante. Yo entré en depresión, porque yo creí que ya estaba listo el libro. Yo creo que utilicé como 2 o 3 impresoras láser que tuve que comprar una detrás de otra porque se dañaban de tanto que imprimí en casa. Y bueno, esa depresión me duró como 7 minutos y medio, porque enseguida me puse a trabajar, y cuando empiezo a poner las cosas en orden cronológico, me doy cuenta de que hay un montón de cosas que yo creía tener claras y no las tenía. ¿Qué pasó en la media hora que transcurrió entre este hecho y este otro? Y ahí te ¿Cuál fue la reacción de entre qué pasó aquí? Y empiezas a armar un rompecabezas mucho más claro. Y bueno, y de eso salió el libro. La versión final del libro sí está en orden cronológico, menos, digamos, su cuerpo central. Y es revelador, pues, revelador de un montón de cosas que a mí me satisface que la última edición, por ejemplo, que tiene el prólogo del general en jefe Vladimir Padrino López, que en ese tiempo era un teniente coronel que tuvo un papel muy importante en Fuerte Tiuna, pero que no era, digamos, visible. Bueno, que validen las versiones allí recogidas. Eso para mí es muy satisfactorio, porque ese libro ha sido recomendado desde la izquierda y desde la derecha. Yo recuerdo incluso hasta Ramos Ayub un día dijo, mira, lean el libro Ernesto Villegas, porque en tal parte tal cosa, ¿no? Sí, ya es un ícono de referencia histórica también. Eso a mí me llena de mucha satisfacción, una contribución desde el periodismo a la reconstrucción de nuestra historia en desarrollo. A 20 años de aquellos hechos, me interesa que sea releído con calma, porque hay muchas cosas que todavía están en duda, ¿no? Hay gente que anda repitiendo cosas que ya están clarificadas, ahí en ese libro se clarifican, y hay otra gente que tiene cosas clarificadas que no están clarificadas, y el libro también lo pone de manifiesto. ¿Tienes pensado, ya para ir cerrando la entrevista, digamos, tener algún otro texto en lo que resta de tu... Bueno, yo publiqué un libro llamado Golpe Bajo, con una serie de entrevistas sobre el golpe a Dilma en Ecuador, en Brasil, porque yo tuve ocasión de entrevistar a Dilma Rousseff horas antes de que la defenestraran para Telesur, donde también tuve una experiencia. Allí he ido un par de veces y le agradezco mucho también la vivencia en Telesur. El último programa que hice allí se llamó 7 preguntas. Pero bueno, ahí tuve ocasión de entrevistar a Lula, a Dilma, a João Pedro Stedile, y bueno, monté un libro sobre la coyuntura del golpe. También publiqué un libro llamado Buen Día Presidente, con entrevistas matutinas
al comandante Chávez. Varias entrevistas que tuve durante mi vida, oportunidad de hacerle al comandante Chávez, hice ese libro. Si me preguntas un libro que quisiera escribir ahora, sería el de la historia de mi madre, porque tengo muchos elementos interesantes sobre cómo vino desde su natal Croacia durante la cuarentena por el ¿Algo adelantaste? COVID. No tanto adelante, sino que me leí la biografía de Josip Broz Tito, que fue el líder yugoslavo, y entonces me dio muchas luces sobre la Yugoslavia que vivió mi mamá, cosa que ella nunca nos habló, ella nunca nos refirió. Entonces, bueno, me gustaría, ahora que la vieja cumpliría 100 años en el 2024, me gustaría poder tener tiempo para hacer algo como eso. Sería un hermoso regalo de cumpleaños Así para tu es. madre. Tenemos que terminar. De verdad, un placer, Ernesto, haberte tenido en este espacio sin etiqueta. Estamos aquí con Ernesto sin etiqueta. ¿Viste? Gracias, Verónica. Y conjugamos los dos programas, pero me gustaría, bueno, agradeciendo por supuesto a todos en casa por la sintonía, que tú te despidas como habitualmente se despide Ernesto Villegas, porque eso ya es una firma. Bueno, ¿cómo me despido? Siempre con muchísimo respeto por usted. Y por usted. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Por haber venido. Esto fue Sin Etiqueta. Nosotros nos vamos a ver en una próxima oportunidad por acá por Venezolana de Televisión. Este programa llega a ustedes gracias a Café Restaurant Casa Chepel, espacio vietnamita en la ciudad capital, Vietnam, cerca de ti. Restaurante Fogón Llanero, la gastronomía del llano en Caracas. Ofrecemos comida criolla típica de nuestro país con gran variedad, calidad y seguridad. La mejor hamburguesa del mundo, tienes que hacerlo en Live on Burger. No te vas a arrepentir. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en el Círculo Militar. Te esperamos. Madison Restaurante te ofrece los mejores espacios para compartir con familiares y amigos. Ubicado en la avenida principal de Los Ruices. Madison Restaurante, un lugar para compartir.